Hola, continuamos con esta temática de prevención de adicciones. Ahora vamos a abordar el tema niveles de prevención. En todos los programas de prevención de adicciones hay ciertos niveles que debe de abordar un programa, y estos niveles son conocidos básicamente como en tres. El nivel universal. La prevención universal está dirigida a la población en general que aún no presenta algún problema relacionado con el consumo de sustancias. La prevención universal es una categoría que agrupa todas aquellas intervenciones para el público en general y para los miembros de un grupo específico elegible, tales como mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas adultas mayores. Todo esto que comentábamos de las etapas del desarrollo, en cada una de esas etapas, la prevención universal va dirigida a toda esa población. No hay un direccionamiento particular, de manera muy específica va dirigida precisamente a proteger a las personas que no han tenido contacto todavía con ningún tipo de sustancia, particularmente aquellas que son de tipo legal, como es el tabaco, el alcohol, y evidentemente todas las demás psicoactivas que representan un mayor riesgo para la salud física y mental. En la prevención universal lo que se pretende es sensibilizar a las personas respecto precisamente a los riesgos que pueden estar expuestos, a las situaciones causales que pueden llevar a una persona a iniciarse en el consumo de sustancias. El siguiente nivel de prevención es el nivel de la prevención selectiva. En la prevención selectiva básicamente ya agrupamos el nivel de riesgo. La prevención selectiva va dirigida precisamente a aquellos grupos que representan o que están expuestos a un riesgo mayor. En este caso, podríamos pensar en los grupos etarios donde se inicia el consumo de sustancias psicoactivas, en particularmente la preadolescencia y la adolescencia, es decir, aquellas personas que están ubicadas entre los 10 y los 17 años. Digamos que esa es la edad de alto riesgo, y las actividades de prevención selectiva van dirigidas precisamente a ese grupo etario. Y también estas intervenciones son secuencias temáticas o son, digamos, si habláramos como dosis, son más de un mensaje preventivo. Mientras más larga sea una intervención preventiva, es decir, en número de sesiones, en contenidos, estas intervenciones van a ser más eficaces y van a proteger más a la población. En esta modalidad de prevención selectiva podemos hablar de factores protectores y desarrollar una temática, digamos, secuenciada a través de cursos psicoeducativos o cursos de orientación, o a través de actividades, de espacios de reflexión, de reflexivos, vivenciales, donde los participantes, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, lleven un curso completo sobre esas temáticas protectoras, que evidentemente lo que intentan es mitigar las situaciones de riesgo. Dentro de las intervenciones selectivas, algo que es fundamental es entender que hay ciertos elementos que ponen en mayor riesgo a estos grupos, como es precisamente pues la edad, en este caso cuando son niños o cuando son adolescentes, ciertas vulnerabilidades biológicas, por ejemplo, alguna predisposición genética, ciertas variables psicosociales, por ejemplo, que hayan problemáticas o disfunción en el sistema familiar, y otros elementos ambientales como pueden ser barrios desorganizados o comunidades donde se tolera el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, estas intervenciones selectivas cumplen precisamente con la intención de evitar que siga el transcurso, por ejemplo, de la experimentación al uso, o del uso al uso problemático. Entonces, este nivel es fundamental para que se trabaje siempre de manera complementaria con las intervenciones universales. Y tenemos también las intervenciones de prevención indicada, que van dirigidas ya precisamente a grupos particulares donde se están suscitando ciertos riesgos relacionados con la salud mental y con el consumo de sustancias, es decir,
en el nivel indicado, ya pueden haber ciertos riesgos muy detectados, como es la experimentación, como es el uso ocasional, o incluso ya empezar a transitar hacia un consumo problemático. En la prevención indicada, lo fundamental es la detección y la canalización oportuna. Aunque no podríamos hablar de que ya haya un trastorno por uso de sustancias porque no cumple con ciertos criterios clínicos como para entenderlo de esta manera. En ese sentido, los objetivos están enfocados a reducir el impacto del primer evento del consumo, disminuirlo a lo largo del tiempo, acortar la continuación de este consumo experimental o social y retardar el inicio o el abuso o reducir la severidad del comportamiento de consumo o el consumo excesivo de drogas que podría transitar ya hacia un consumo problemático. Como ya lo habíamos comentado, existe un nuevo paradigma, un nuevo modelo mexicano de prevención de adicciones y de atención a la salud mental. Anteriormente habían dos modelos de intervención, uno que va dirigido hacia la oferta, ¿no? Que aquí podríamos entender todas las medidas de prevención del delito, que era lo que se hacía en las administraciones anteriores, es decir, llevar y atacar precisamente dándole un matiz criminal a los problemas de consumo de sustancias. Fue en el momento donde más criminalización hubo y más violación a los derechos humanos y donde la visión de atención a la salud o de salud pública no existía. En la actualidad, el nuevo modelo mexicano de atención a las adicciones y salud mental está basado precisamente en la atención a la demanda, es decir, aquellas personas que puedan presentar riesgos, que puedan ya haberse iniciado en el consumo o que ya tengan un trastorno por uso de sustancias. El enfoque de atención a la demanda es una estrategia que propone mitigar el impacto de las determinantes biopsicosociales para reducir precisamente la demanda del uso de sustancias, tanto legales como ilegales. En ese sentido es muy importante entender la relación que hay, digamos, en el macroambiente, es decir, elementos que tienen que ver con la presión socioeconómica y la relación del estrés con los conflictos familiares. Estas condiciones medioambientales influyen directamente en el individuo y tienen un importante impacto. Y esto puede elevar de manera importante la vulnerabilidad del sujeto para iniciar o experimentar con el uso de sustancias. En ese sentido hay tres elementos importantes. Por una parte, la influencia que tiene el grupo de pares, el grupo de amigos, el grupo de iguales, la familia y otros contextos, por ejemplo, como la escuela o la comunidad. Estas condiciones, digamos, entendiendo desde el nivel macro social, hablaríamos de las determinantes sociales de salud, que son condiciones que no están al alcance del individuo, de la familia o de la comunidad, poder modificarlas. Y luego seguiría el nivel sistemático, que tiene que ver precisamente con todas las condiciones de la comunidad, ¿no? del Estado, de los gobiernos locales, que tampoco están al alcance del individuo. Y el nivel microsocial, que están situados precisamente en la comunidad, en la familia y en la persona. Los programas actuales de prevención de adicciones están centrados en la persona. Los niveles de atención a la salud por problemas de salud mental y adicciones se basan precisamente en la persona. Y en ese sentido, hay características personales que pueden influir de manera determinante como factores de riesgo, como es, por ejemplo, el desarrollo mental, la respuesta o el afrontamiento hacia el estrés, el estado de la salud mental actual, ¿sí? Y los rasgos de personalidad. En ese sentido, los problemas por uso de sustancias psicoactivas surgen gradualmente y ocurren a lo largo de un continuo y van transitando de escenarios de gravedad, digamos. O sea, un chico que apenas experimenta con una sustancia, tuvo un primer contacto con ella y regularmente pasa ya hacia un uso ocasional, a un uso social, ¿sí? Por la presión de pares, y luego puede ir transitando ya hacia periodos o episodios de abuso,
Ajá. Y esto ya se puede empezar a constituir como un consumo perjudicial o ya propiamente como un trastorno de consumo de sustancias, es decir, el consumo problemático, que esto empieza a afectar otras áreas de su vida, como es la escuela, el trabajo, la relación familiar, la relación de pareja, su salud física y su salud mental, o incluso se podrían presentar problemas relacionados con, eh, con, con la ley, ¿no? Conducta delictiva, o empezar a tener problemas incluso de tipo legal, ¿sí? En ese sentido, algo que tenemos que evitar precisamente es el consumo problemático de sustancias. Ajá. Como decíamos, esto pasa regularmente de una etapa de gravedad a una etapa de mayor gravedad. Ajá. Es decir, la persona puede empezar a experimentar y después pasar hacia la búsqueda activa de la sustancia, ajá, a empezar a presentar interés o mucha preocupación por conseguir la sustancia, y así se va constituyendo el consumo problemático de sustancias. En ese sentido, el actual modelo de atención a la salud mental pues está basada precisamente en el cuidado de la persona, centrado en la persona, y algo que se debe promover de manera muy importante es el autocuidado. Uh-huh. Hay otras características que influyen directamente sobre el individuo y sobre la persona, como es el medio ambiente social. En ese sentido, en este nivel interactúa el entorno macro social con el entorno microsocial de la persona, de la familia y de la comunidad. Uh-huh. Digamos que todas esas condiciones que no están al alcance de las personas poder modificar, como son todas estas cuestiones económicas, políticas, culturales, de acceso a la educación, de acceso al empleo, etcétera, todas esas condiciones que no están al alcance de nosotros poder modificarlas porque están en otro orden macrosocial, sí influyen hacia abajo, hacia el nivel microsocial, es decir, impacta de manera negativa como causas que van a originar factores de riesgo en la comunidad, en los grupos sociales, en la familia, y termina afectando las creencias, las actitudes y los comportamientos de las personas. Uh-huh. Según datos del Informe Mundial de Drogas en 2021, las muertes vinculadas al consumo de sustancias y a todas las variables relacionadas de enfermedad, enfermedades atribuibles directamente al consumo de sustancias, enfermedades relacionadas con el uso de sustancias, ajá, o muertes relacionadas a causa del uso del alcohol o del tabaco, se reportaron más de 494,000 muertes atribuibles precisamente al uso de sustancias. De ahí que la prevención de adicciones sea una estrategia y una política de salud fundamental, necesaria, y además que ha mostrado tener eficacia suficiente para contrarrestar los problemas de salud mental y el surgimiento de casos de adicciones. El uso de sustancias, precisamente que no está considerado como de uso médico, pues origina múltiples problemas y consecuencias en la salud mental y física. Ajá. La salud mental y la salud física están íntimamente relacionadas. En ese sentido, el uso de sustancias puede favorecer el surgimiento de enfermedades físicas como los trastornos relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes, como puede ser la hipertensión, como puede ser también enfermedades infecciosas, el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis, etcétera. Y en ese mismo sentido, esto va a elevar el costo social de la atención y de los problemas de salud. Ajá. También impactando sobre otras condiciones como es el deterioro de la cohesión social y familiar, el surgimiento de mayores problemas sociales como es la violencia o conductas antisociales, la productividad en el campo laboral y económico, ajá, y también otros riesgos a la seguridad de las comunidades y de los estados. Y eso impacta de manera negativa la salud en general de la población. Y también genera una carga de enfermedad importante. Solo por mencionarles un dato importante, 30,9 millones de años de vida saludable fueron perdidos durante 2019 a causa de muertes atribuibles al uso de sustancias, a muertes atribuibles a los trastornos por el uso de sustancias
y a los días perdidos por el consumo de sustancias, los trastornos de salud mental asociados a ellos, y obviamente este número pues se tiene que disminuir, de ahí que la prevención y la promoción de la salud sea fundamental. Ajá. En nuestro panorama actual, en América del Norte, según precisamente el Informe Mundial de Drogas 2021, pues siguen permaneciendo las drogas de mayor consumo en América del Norte, como es la cannabis, las sustancias sintéticas, las nuevas drogas sintéticas, como son los opioides y las metanfetaminas. Son las sustancias que están originando ya una prevalencia más alta y una incidencia por el número de casos que esto origina. De ahí que muchas de las estrategias de prevención de prevención universal particularmente y selectiva, deban de estar dirigidas precisamente a contrarrestar el consumo de cannabis, el consumo de opioides sintéticos, no médicos, y de sustancias estimulantes de tipo metanfetamínico, además de los estimulantes ya existentes como es la cocaína y el crack. Ajá. Los niveles de intervención, cuando hablamos de programas de prevención, son muy importantes. Todos estos niveles deben de estar atravesados por ejes transversales de intervención, ajá, como con temáticas como tienen que ver con la participación comunitaria y social, con temas de salud, con temas de bienestar, con temas de inclusión económica, con temas de mejoramiento urbano, con temas precisamente de educación, cultura y deporte, y sobre todo también con acciones de seguridad y de cohesión social en todos los aspectos. De ahí que esta interrelación de factores de riesgo y de protección deban de atenderse de manera importante, sobre todo promover los factores de protección para poder contrarrestar los factores de riesgo. Es decir, pensando que en todas las etapas del desarrollo se surgen situaciones de riesgo, por ejemplo, en base al desarrollo, durante el embarazo, pues el estrés es un factor que influye de manera negativa en la madre. Durante el nacimiento, pues bueno, ciertos elementos genéticos de temperamento que pueden influir en el bebé, ¿sí? Ciertos riesgos que se empiezan durante la niñez con relación al apego, con la relación con la madre y el padre. Durante la preadolescencia y adolescencia, la adversidad a la que se enfrentan por situaciones de tipo traumático, de exclusión, de violencia de muchos tipos, como puede ser el bullying o el acoso escolar. En otra etapa, por ejemplo, en la etapa del adulto joven, la falta de vinculación a la familia y a la escuela, la disponibilidad de sustancias, los trastornos de salud mental, son situaciones de riesgo que se presentan a lo largo y de esta manera tendríamos que contrarrestarlos con factores de protección. Ajá. Como promover un embarazo saludable, el manejo del estrés, el desarrollo de habilidades sociales. Sobre todo, algo que es muy importante es prevenir la disponibilidad de drogas, ajá, y sobre todo la accesibilidad a ellas. Ajá. Es decir, la disponibilidad tiene que ver con el acceso, con que haya acceso a una determinada sustancia, por ejemplo, tabaco o alcohol durante la niñez. Es muy importante que podamos prevenir que esto se dé de manera accesible a los niños y a los adolescentes. O en otras etapas también ciertos problemas que tienen que ver con conductas antisociales. Ajá. Durante la adolescencia evitar que los comportamientos de los adolescentes se puedan desviar. De ahí que sea muy importante el apego escolar, ajá, el acceso a la educación, que son condiciones de protección que van a mitigar todas esas condiciones de riesgo. Y en otro momento de la vida, pues bueno, promover el uso responsable o prevenir el consumo problemático de sustancias. En ese sentido, podemos hablar con respecto a los niveles de intervención en tres categorías fundamentales. En primer lugar, considerar el contexto, ¿sí? Considerar la etapa del desarrollo o los grupos con los que vamos a intervenir, en qué etapa se encuentran, ajá. Y precisamente esos tres niveles de prevención que ya hemos hablado, como es el universal, el selectivo y el indicado. ¿Qué tipo de intervenciones vamos a desarrollar? Y en ese sentido,
la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la EMPA, nos habla precisamente de 7 contextos que debemos de desarrollar programas preventivos, como es el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto laboral, comunitario, el contexto de los servicios de salud, el contexto de los lugares de entretenimiento donde también hay un riesgo importante de uso de sustancias y precisamente el contexto de las redes sociales y el internet que ahora son importantes y es un lugar donde el acceso a las drogas es muy directo. Entonces, son contextos en los que se tienen que intervenir con programas universales, selectivos e indicados de manera prioritaria, considerando que en cada uno de estos espacios o contextos, pues evidentemente ubicar con qué poblaciones vamos a trabajar. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes o de adultos, considerando también la población de padres de familia, que esto es fundamental. Por ejemplo, en el contexto escolar, debemos de trabajar con 3 poblaciones fundamentales, que es alumnos, padres y maestros. Siempre es importante en todas las estrategias preventivas abarcar estos 3 grupos en el contexto escolar, ¿sí? Y en todos los niveles educativos, empezando desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En ese sentido, es fundamental que todas las intervenciones estén basadas en ciertos continentes teóricos importantes, como puede ser la perspectiva de género, los enfoques interculturales, los derechos humanos, y un enfoque muy importante que tiene que ver con el cumplimiento de las normas y de las reglas. En ese sentido, los enfoques anteriores no funcionaban adecuadamente, ya que estaban basados más en la criminalización, en el no respeto a los derechos humanos, y esto evidentemente originaba mayores problemas de salud. No eran intervenciones que estuvieran basadas en la evidencia científica, no atendían adecuadamente los contextos ni los grupos de desarrollo, había una mala calidad o una calidad inferior a la necesaria para poder trabajar con estos grupos de riesgo o con esos contextos. Y muchos de los actores que interactuaban pues tenían una visión muy distinta con una percepción falsa, con una visión de negación, estigmatizante, discriminadora, influenciada por puntos de vista personales, morales, religiosos o ideológicos, que en muchos de los casos no ayudaban a las personas que estaban presentando problemas iniciales, sino que los criminalizaban o los estigmatizaban, y esto no favorece de ninguna forma precisamente la reducción de los riesgos, y mucho menos la reducción de los daños en los casos de aquellas personas que ya presentaban algún consumo de sustancias, que en lugar de ser atendidos o ver el fenómeno de las adicciones como un problema de salud pública, lo vean como un problema de seguridad nacional. Y en ese sentido tenemos que entender que estos problemas de salud mental y adicciones son problemas multifactoriales, es decir, donde influyen una gran diversidad de factores. Factores, como ya lo vimos, de determinantes sociales, factores de riesgo, ¿no?, que van desde los contextos, desde las etapas del desarrollo, y que también de alguna manera pues, van a afectar a la comunidad, a la familia y terminan afectando a la persona. El enfoque actual está basado en un enfoque global, donde los países más desarrollados han desarrollado precisamente estrategias de intervención muy dirigidas, que están basadas en evidencia y en los diferentes programas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, a través de ONE-DC o de los programas de Naciones Unidas para la prevención del delito, para la prevención del consumo de drogas, en donde precisamente de lo que se trata es de evitar la negligencia y el abuso, prevenir la exclusión, prevenir los problemas de salud mental de inicio temprano, que eso es muy importante, y las determinantes sociales, como tiene que ver temáticas que son como la pobreza extrema, ¿no? Esta situación de la migración,
la violencia social en la que actualmente pues todos estamos afectados, ¿no? Los problemas económicos que actualmente afectan a muchas poblaciones y sectores de nuestro país. Es muy importante atacar estas condiciones adversas y sobre todo promover el acceso a oportunidades como la educación, la salud, la vivienda y bueno, obviamente al esparcimiento y la cultura, que es fundamental, y el deporte, que también es otro de los elementos fundamentales. Otro elemento importante es la promoción de la salud física y de la salud mental. Estas acciones de promoción son muy importantes ya que están basadas en las actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas, educativas, formativas, actividades de acceso al empleo y sobre todo de acceso a la atención a la salud. Los enfoques de prevención actuales, el enfoque de intervención actual, está basado precisamente en la evidencia científica. Todos los modelos de prevención deben de tener ese sustento científico comprobado para que podamos nosotros multiplicarlo y llevarlo a cabo. Y evidentemente una gran tarea que tiene la prevención es precisamente detectar y referir estos casos a tratamiento especializado cuando así sea requerido. En particular, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones está precisamente atendiendo estas dimensiones que influyen de manera directa en las determinantes sociales. La influencia directa de las determinantes sociales está basado en el nivel de las instituciones federales, donde participan básicamente todas las instituciones de los gobiernos desde el punto cultural, educativo, salud, bienestar, trabajo, economía, desarrollo territorial y desarrollo del campo. Esas organizaciones y coordinaciones van a llegar precisamente a estas determinantes sociales. A ese nivel es la tarea que ellas tienen de atender a través de programas sociales todas las necesidades que se generen a través de esta situación. Y la EMPA precisamente tiene ejes transversales y programas transversales gubernamentales donde participan todas las instituciones y secretarías del gobierno federal y de los gobiernos locales. Y precisamente a nivel estatal es donde el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones funciona aquí en la Ciudad de México, a través de todos los programas que tiene el gobierno de la ciudad, también atendiendo todos los factores relacionados con la educación, con la salud, con el bienestar, con la cultura, con la salud, a través de un programa y de varios programas que tiene el gobierno de la Ciudad de México, como es el programa Barrio Adentro, el programa Jóvenes Construyendo la Paz, y todos los programas de salud, de educación, de cultura y de desarrollo comunitario que son importantes en cuanto a su participación. De esta manera, dentro del nivel estatal en la Ciudad de México, participamos a través de programas que promueven la inclusión, la reconstrucción del tejido social, la participación social y sobre todo la cultura de la paz, precisamente para que todo esto pueda proteger a la comunidad, a la familia, a la escuela y al individuo, promoviendo precisamente toda una serie y una gama importante de factores de protección para estos contextos y por otra parte que las intervenciones preventivas estén basadas con esa visión de derechos humanos para prevenir la violencia, la impunidad, la corrupción y la desigualdad. En ese sentido, es muy importante que todos, porque todos formamos parte de la prevención y todos somos actores importantes en cada uno de nuestros contextos y en cada uno de nuestros niveles. Así es que los invitamos a formar parte de todos los programas de prevención de adicciones y de promoción de la salud mental. Muchas gracias.